universidad, Sergio Arboleda presenta Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano. Buenas noches, bienvenidos a Las Tres Caras de la Moneda. Se armó otro tierrero, para decirlo de manera coloquial, cuando el presidente Santos abrió la puerta para que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con el delito político. ¿Y por qué se armó el tierrero? Porque de todos es sabido que las FARC narcotrafican, que tienen cultivos, que tienen laboratorios, que tienen contacto con las redes de narcotraficantes mexicanos. Y esto, por supuesto, en pleno proceso de paz, genera unas posiciones muy radicales. En el escenario político, en el escenario académico, en los medios, dos voces desde muy temprano asumieron posiciones caracterizadas. El senador Armando Benedetti desde el Congreso de la República y el doctor Miguel Ceballos desde la Academia, ex viceministro de Justicia, decano de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda. El senador Benedetti apoya esta posición, el doctor Ceballos está en desacuerdo con esta posición. Bienvenidos a Las Tres Caras de la Moneda. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Saludar al doctor Ceballos. Senador, buenas noches. Me ha gustado tenerlo aquí en Las Tres Caras de la Moneda, senador Benedetti. Lo he visto muy activo en todas las batallas. Ando bien juicioso. Cuando uno anda juicioso, trabaja bastante. Lo vi esta mañana en un debate sobre temas aeronáuticos. Sí, yo logré demostrar hoy cómo el usuario del transporte aéreo no tiene las garantías reglamentadas para que cuando le digan una mentira o abusen de él, la persona se pueda defender. Pero además de eso, quien reglamenta es realmente quien vigila, cosa que no pasa ni con los servicios públicos, ni con los celulares, ni que con el aerocivil, que hace las dos cosas. Que es la misma aerocivil. Juez y parte. Entonces, supongamos que las reglas están mal. Supongamos no, las reglas están mal para defender cuando a un usuario se le abusa o se le dice mentira. Pero no hay ni siquiera quien vigile eso. Entonces yo le pongo estos exabruptos, Juan. Si un avión se demora 2 horas en salir, usted todavía no tiene derecho a reclamar nada. Si ya lleva casi 6 horas, si le dan una Coca-Cola, una gaseosa, un refrigerio y le dejan hacer una llamada de 3 minutos, automáticamente ya no pueden sancionar ni pueden multar a la aerolínea. Pueden vender el 20% de más de los tiquetes. Pero si no lo quiero montar porque ya el avión se llenó, lo único que tengo que hacer es mandarlo en el próximo avión y tampoco hay sanción para eso. Vi que había mucho movimiento en las redes y que seguían el debate, pero lo oí 5 minutos después con la camiseta puesta en relación con este tema del delito político. Cuéntele usted a los televidentes por qué le parece bien que el delito de narcotráfico sea conexo con el delito político. Más que ponerme la camiseta, quiero ajustarme a la realidad en mi país. Si ahorita nos pueden echar un cuento histórico de cómo empezó el delito político, cómo se era a través de las tradiciones, cuando alguien se iba de una nación a otra porque había querido tumbar el gobierno de esa nación y cómo desde el siglo XVIII y XIX se empezaban a intercambiar algunas extradiciones, por así decirlo, de ese momento. Y así se fue desarrollando, pero nosotros estamos en un punto, Juan, en el que nada de lo que vayamos a hacer está escrito en ninguna otra parte del mundo. Porque nadie tiene el tipo de conflicto que tenemos, porque nadie tiene esas condiciones. Entonces, ¿a qué es lo que yo quiero llegar? Si vamos a indultar a unas personas que se sublevaron en armas contra el Estado y se mantuvieron a través de esa actividad perversa que es el infierno del narcotráfico, y se mantuvieron en la guerra gracias a esa actividad del narcotráfico, ¿cómo yo puedo separar eso? Porque, entre otras cosas, ¿cómo le digo yo? Señor, yo lo indulto a usted porque usted cogió las armas y trató de tumbar la institucionalidad. Pero como usted entonces era cultivador de coca o de alguna otra forma ayudaba a las rutas del narcotráfico, entonces usted se va preso. Eso es decir que no puede existir paz. Entonces, la realidad de nosotros es perversa. Y yo estoy seguro que si no existiera el narcotráfico o los problemas de narcotráfico que hemos tenido en la historia de nuestro país, ninguno de esos grupos, ni los paramilitares, ni la FARC, hubieran tenido la gasolina para eso. En últimas, el narcotráfico no es un fin de ellos, es un medio por el cual pueden comprar muchísimas armas, pueden tener botas, pueden comprar los uniformes. Entonces, repito, es un medio, no es un fin. Y eso ha ido así en nuestra historia perversa y de horror en nuestro país. Le traslado en sus propios términos al doctor Miguel Ceballos la pregunta. Usted fue viceministro de Justicia, usted trabajó en la redacción de todas esas normas de política criminal. ¿Cómo separar la condición de un subversivo en la guerrilla de su participación en el negocio del narcotráfico
con el que se financia esa actividad? Bueno, en la primera parte tengo que estar de acuerdo con el senador, es muy difícil separarlo. De hecho, eso es lo que cuestiona jurídicamente la posibilidad de la conexidad. Al contrario de lo que manifiesta el senador, me preocupa mucho el tema de la conexidad y usted ha tocado el punto fundamental para que los colombianos entiendan esto. El efecto inmediato, o hay varios efectos inmediatos de la conexidad. El primero es que al declarar conexo el narcotráfico con el delito político, puede existir la posibilidad de que el Congreso, ustedes, los senadores y representantes, puedan aprobar una amnistía y el gobierno un indulto de acuerdo con una ley que dicte el Congreso. La gran pregunta entonces que surge en este debate, porque el presidente lo puso sobre la mesa, es si nuestro Congreso, el senador Benedetti y la bancada que él representa o todo el resto de partidos políticos están hoy en el momento político y tienen la voluntad política de perdonar a las FARC como narcotraficantes. Ese es el primer tema y la primera pregunta, si el Congreso es capaz hoy de amnistiar a las FARC como narcotraficantes. Segundo, pero no es tanto el Congreso. No, es el Congreso, la Constitución dice que la amnistía la tiene que dar el Congreso. Sí, vamos ya al segundo punto. Entonces, senador Benedetti, ahí hay un tema problemático. ¿Van camino a amnistías, indultos? Mire, primero hay que hablar del marco jurídico de lo que está hoy en la Constitución. La Constitución dice que cuando existe la justicia transicional, para ver qué delitos son conexos, dice la Constitución, tendrá que ser una ley estatutaria presentada por el presidente de la República. O sea, que no es solamente el Congreso el de una sola voluntad. Para desarrollar esos delitos conexos en la justicia transicional, dice, el Congreso dirá cuáles son esos delitos conexos de una estatutaria. Y hay otra parte en el marco jurídico en el que habla de la participación en política, en la que sí, ya dice textualmente, no podrán participar en política quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le quiero significar es que siempre ha estado esa puerta ahí. Y como lo acaba de decir, no solamente es el Congreso, porque no es una ley estatutaria que puede presentar cualquier ministro ni cualquier parlamentario. Es el Gobierno Nacional en cabeza del presidente de la República que tiene que presentar una ley estatutaria que tiene una votación. Qué bueno, y estoy muy de acuerdo con el senador. Simplemente Miguel, para resaltar un tema importante, estoy totalmente de acuerdo. Es el Congreso, en últimas, el que tiene que decidir si se da la pela política de amnistiar o no. No tengo la iniciativa. Entonces tú le estás echando el agua al gobierno y el gobierno somos los dos. Ustedes son los que tienen que asumir frente a la sociedad la responsabilidad de perdonar o no a las FARC como narcotraficante. Tema 2, doctor Miguel, que usted estaba planteando. Tema 2, el tema de participación política. Ese es el otro efecto. Todos los cargos de elección popular hoy tienen el límite de no poderse someter a un cargo de elección popular si usted ha cometido unos delitos, salvo el delito político. Es decir, el delito político excusa a aquel que lo cometió para, digamos, no tener la muerte política. Cuando declaramos conexo el narcotráfico a un delito político, le estamos pidiendo a la ciudadanía colombiana que en el momento en que las FARC, en el posconflicto, sometan su nombre o candidatos de las FARC a la política, estamos eligiendo personas que fueron narcotraficantes. Creo que el pueblo colombiano tiene que saber que ese es uno de los efectos de la conexidad, elegir no solamente ex miembros de la guerrilla, sino ex narcotraficantes. Pero es que el doctor Ceballos habla como si en algún momento hubiéramos derrotado a la FARC. Nosotros queramos o no queramos, estamos en un empate. Ni podemos subir a la montaña a capturarlo. Vamos ganando. No, que hemos ganado, ¿no? Lo que pasa fue que esos tipos se bajaron de la montaña, llegaron a los cascos urbanos y entonces Uribe los sacó del casco urbano, pero ahora volvieron a la guerrilla y nunca más pudieron volver allá, tanto que Uribe se fue en el 2010 y desde el 2000, a finales del 2008 y principios del 2009 ya se estaba viendo todo este fenómeno de las bandas criminales y se lo puede decir cualquier experto. Llevamos 4 años de este gobierno. Pero a lo que yo, no porque es que se volvió un tema de delincuencia común, pero a lo que yo voy es que no podemos seguir hablando como si nosotros hubiéramos derrotado a la FARC. Pero tampoco como derrotados, senador. Con ese argumento usted se lo olvida porque estuvo preso el señor Nelson Mandela. Lo pusieron primero pena de muerte. No, yo no comparo a Mandela con Timochenko nunca. Yo no lo estoy comparando, le estoy diciendo cosas como que él fue acusado y sentenciado por terrorista. Y usted oyó las declaraciones de Colin Powell. Usted que sabe más inglés que yo no sé inglés, las declaraciones de Colin Powell, todas hablando de cómo se tiene que negociar. O sea, que nosotros no estamos negociando como si hubiéramos ganado. Porque entonces, si quiere, sigamos 50 años más en guerra, que se sigan matando todo el mundo y todo lo demás, y que sigan exportando coca y todo lo demás. O hacemos un alto y le quitamos la personería política a esos terroristas para que realmente entonces nos podamos dedicar a cambiar cómo debe ser el ejército para ese tipo de situaciones. Pero, senador, y póngase la mano en el corazón.
hoy que le estamos hablando al Ando pueblo con ella en el colombiano. corazón. Yo sé, usted es un hombre muy juicioso en el Senado y por eso esta discusión está deliciosa. Cuando ponemos esta discusión faltando tanto tiempo para firmar la paz, no le estamos dando una patente de corso a las FARC. Entonces, para que sigan narcotraficando, como es un delito conexo y le sirve para financiarse, entonces le estamos dando el permiso mientras firmamos la paz para que hagan todo el narcotráfico que quiera. Y con su argumento de que no hemos ganado la guerra, peor, porque entonces, tranquilos, Timochenko, siga vendiendo drogas, siga narcotraficando, porque se lo vamos a perdonar. Me parece que el momento en que lo planteó el presidente es un momento pésimo en la opinión pública para plantear un tema tan delicado. Para mí hay dos formas de hacer la paz. O usted se dedica al proceso de paz y se hace la paz, o se la pasa todo el día verificando si el uno dice una cosa, si el otro dice una cosa. Porque, por ejemplo, a mí porque no me gusta el cese al fuego bilateral. Hombre, porque nos pasaríamos las 24 horas, los políticos, los medios, que es el tipo que se mueve, solamente verificando eso y no haciendo el proceso de paz. Por eso hay que hacer el proceso de paz tal y cual como está. Ahora, usted se refiere al presidente diciendo, ¿por qué arranca desde ahora? ¿No será que es que quiere llegar tan lejos? Ayer me tocó al presidente del Partido Conservador y a casi todas las personas del Centro Democrático diciendo que por qué decían eso desde ahora, que eso tenía que ser el último punto. Aquí todo el mundo se pone creativo y espontáneo y eso es lo bueno de este proceso. Pero, ¿qué hacemos mientras firmamos la paz? ¿Quién va a verificar que ellos no narcotrafican? Pero porque usted me habla, doctor Ceballos, es como si toda la violencia de la FARC hubiera empezado el día que se sentaron en La Habana. Llevan 40 años haciendo eso, es lo que queremos detener. Pero todos los detractores, o que los que no les gusta el proceso de paz, siempre dicen, pero ¿qué hacemos? Pues si llevamos en esa vaina 50 yo no soy años. Uno de esos. Yo arriesgué mi vida en la Comisión de Paz muchos años. Pero termino y esto. Me tocó hablar con la FARC, yo no soy de eso. Pero cada ratico están haciendo notar, como si ahora lo que está haciendo la FARC nunca antes se hubiera hecho en el país. Llevamos 50 años en este recrudecimiento de la guerra. Senador y Juan, el pueblo colombiano tiene que saber cuáles son los efectos de la conexidad. Uno es la amnistía. ¿Vamos a darnos la pela de amnistiarlos por narcotraficantes? Esa es una pregunta que el pueblo colombiano tiene que hacer. La segunda, ¿vamos a permitirles que participen en política a pesar de ser narcotraficantes? Con la mano en el corazón, con la mano mía en el corazón mío, yo le pregunto una cosa. Entonces usted como académico, ¿cómo le dice a unos tipos? Yo los indulto por el delito político, váyanse para la casa. Y cuando van llegando a la casa, pero ustedes son mafiosos y los meto preso. No, lo que pasa es que los académicos ¿cómo hacemos con eso? Los que aquí indulta es el gobierno y el Congreso, entonces tienen que tomar la responsabilidad. Por eso le estoy preguntando, porque a ver, ¿cómo le dice un tipo? Oiga, vea, señor, yo estoy indultado, entrega el arma, le pongo una medalla en la Plaza de Bolívar y lo mando. Y cuando el tipo va entrando a la casa, llega la policía, es que usted es mafioso, me lo lleva para la cárcel. Se lo planteo así. No hay paz. Se lo planteo así. El proceso de paz tiene condiciones y una de ellas es dejen de narcotraficar, no perdonémosles por adelantado el narcotráfico. Esa es mi posición. ¿Y por qué lo van a dejar así? Porque tienen que dejar de hacer cosas ilegales. Bueno, pero si el Estado no ha podido dejar que no las hagan. Por eso que tengo que hacer Pero eso es debilidad del Estado. Amables televidentes, lo que ha sucedido desde que el presidente abrió esta polémica, un intenso debate, y ya regresamos en el segundo bloque de las tres caras de la moneda después de estos cortos mensajes. Sigan con nosotros.
Regresamos aquí en las tres caras de la moneda, el senador Armando Benedetti, el decano Miguel Ceballos, en la polémica intensa sobre el delito de narcotráfico como delito conexo con el delito político. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación, les voy a leer rápidamente, comunicado del día de hoy. La pretensión de otorgar categoría de delito político al narcotráfico busca blindar jurídicamente a los capos de la cocaína de las FARC. Se quiere que el Estado renuncie a la persecución penal de ese delito cuando lo ejecutan las guerrillas, blindar contra la extradición a sus autores y darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política. Son 10 puntos. El tercero, para citar solo estos dos, dice: disfrazar de delincuentes políticos a los narcotraficantes y renunciar a perseguir el lavado de activos convierten al proceso de paz en una gigantesca operación para beneficio de las mafias. Aquí hay un precedente, ¿no? Nosotros siempre hemos sabido que la Constitución no deja a los militares o la gente de la fuerza pública deliberar en política, en lo cual yo estoy de acuerdo, pero usted no le puede pedir a un general que delibere sobre la guerra. Yo no tengo, por ejemplo, cuando pasó el tema del SATE, yo no tenía tanto resquemor ni tanto miedo, a sabiendas de que de pronto estaban haciendo lo que les daba la gana, como ayer lo dijo de pronto el presidente, es que los generales puedan deliberar sobre la guerra, o cómo hacerla, pero nunca sobre la política. Con el procurador pasa algo parecido, él debería solamente deliberar sobre la guerra y no sobre la parte política. Y yo entiendo al procurador, que está de candidato a la presidencia y me parece súper bien, yo pienso totalmente diferente a lo que puede pensar el doctor Ordóñez, pero lo respeto bastante. Pero déjeme decirle un poco algo de forma deportiva. El procurador no tiene el orden público a su cargo, no hace parte de las negociaciones de paz, no va a firmar la paz, no nos va a quitar un voto para el referéndum cuando venga la paz, no nos los quitó cuando estaba Oscar Iván Zuluaga. Lo que le quiero significar es que ustedes los medios le paran por una persona que de pronto no son actores, de pronto sabe mucho sobre el tema jurídico y sería bueno verlos experimentar todo eso. Pero fíjese usted que de este lado, del lado, digo yo, de la calle, le toca repensar y repensar y repensar el mundo porque nada de lo que se vaya a hacer está escrito, ni ha estado escrito. En cambio, lo que dice el procurador, eso parece un librito que vende por ahí por la séptima, lo que hay que repetir, que decir, no, que los narcotraficantes van por el preso, que los capos. ¿Cuál es capo? ¿Cuál es capo? Doctor Ceballos, Bueno, le paramos demasiadas bolas al procurador. No, hay que pararle bolas porque constitucionalmente, senador, usted lo sabe. ¿Orden público? No, él es defensor del ciudadano frente al derecho. Usted acuérdese que los personeros municipales dependen del procurador. Entonces él está defendiendo los derechos. Yo sí me siento defendido por el procurador cuando menciona el artículo 35 de la Constitución. Usted sabe que una de las excepciones que tiene el artículo 35 para extraditar a personas colombianas es el delito político. Está en la Constitución, dice, no podrá ser extraditado aquel que haya sido juzgado por el delito político. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted mete conexo el delito político con el narcotráfico, está blindando efectivamente de la extradición a estas personas. Y el delito del narcotráfico, senador, y usted es un experto en este tema, es transnacional. Es transnacional, claro. Usted sabe mucho de este tema y transnacional es, entonces nosotros vamos a terminar perdonando acá el delito del narcotráfico y el resto del mundo persiguiéndolo. Eso es insostenible. Esas palabras se parecen mucho si estuviéramos en la época de Nixon. Menos mal que Nixon lo destituyeron y lo sacaron y es republicano. Voy a este hecho. Obama, no el speaker, Obama ha salido después de la reunión con el presidente Santos y dice... Una llamada telefónica, ni siquiera se reunió. La última vez que fue Obama salió y yo apoyo el proceso de paz. Pero eso no quiere decir que apoye la extradición. No, pero, a ver, ¿usted de verdad cree que uno va a hablar con el presidente del imperio que vive gastándose no sé cuántas... Estados Unidos se gasta el 54% de su presupuesto en armas y todo lo demás, y la mitad se la busca buscando drogadicto y matas de coca y no sé qué cosa. ¿Usted de verdad cree que va a hablar con ese señor y no le tiene que tocar este tema? Claro. De entrada, primero. Segundo. Pero eso no quiere decir que perdone el narcotráfico. No, claro que sí. Todos estos temas, yo no creo que Obama perdone el narcotráfico. Todos estos temas tienen que pasar primero por el ojito de la aguja, tienen que meter el hilo para después empezar a hacer el proceso de paz, para que siga el hilo del proceso de paz. Dos, yo oí en Blue la entrevista que le hicieron a Marco Rubio, la pelusa ese tipo es 10 veces más derecha que tú, o 100, para decir alguna cosa. Y ese señor
lo que dijo fue que apoyaba siempre el proceso de paz. Para los Bueno, televidentes, Marco usted- Rubio es un senador republicano muy respetado, ¿no? Posible candidato presidencial. No es una Respetado, pelusa. ¿quién? ¿Respetado dónde? ¿Respetado será ya? No, por ti no, pero los por mí nazis, sí. una cosa es- Hay posiciones, hay respetado posiciones, por los senador. nazis, que además ha denigrado de su propio origen. No, pero no, bueno. no es nazi, Ha es un denigrado. muy respetado. Yo creo que ahí tendrás que disculparte con Sí, él, pero va a ser como Goebbels, que defendía la raza aria y era no, yo sí chiquitico, no estoy de cojo. acuerdo que Marco Rubio sea un nazi. No, yo no he Lo dicho, quiero no, dejar muy yo- claro. Yo no dije que sea un nazi, que a los nazis les debe gustar Marco Ah, Rubio. bueno, qué bueno que rectificaste. Entonces, lo que le quiero significar es que ni siquiera Marco Rubio, en entrevista con Blue, se opuso a eso. Entonces, ¿A mí qué? ¿A qué, senador? al proceso de paz. Ah, no, pero es que eso es distinto a Y perdonar usted- el narcotráfico. Y, usted, es no, muy y distinto. para esa época, si no estoy mal, y Juan Lozano, que hace parte de la mesa de Blue, nos puede decir si sí o si no, ya para esa época se había publicado algunos puntos de lo que van a llegar en el tema del narcotráfico. Y va mucho más allá. Hablan de educación, de prevención en contra de la droga. Nada de eso tomar tiene la que ver prevención con para el salud pública. narcotráfico. ¿Cómo que no tiene que ver? Si con el narcotráfico a mí me importa es porque resulta que hay una persona que infecta a la sociedad y Senador, enferma a no la sociedad. creo que Obama vaya a renunciar a la extradición. No creo. La verdad no lo veo. Vamos por partes. Primer punto, que es mi punto, es, ustedes hablan como si realmente esto se hablar con los Estados Unidos. No se puede hacer nada en este país, y menos un proceso de paz, si no tiene el visto bueno en los Estados Unidos. Uy. Y además del visto bueno en los Estados Ahí Unidos. sí se en acabó este la tema, soberanía. pues se ha acabado hace Te años. toca pedirle al presidente Más- Santos que nos más explique entre- eso, más- porque si más- dependemos de las decisiones más de Estados Unidos. entregado que estuvimos en el 2002 al 2010 hasta que ganaron los demócratas, no hubo espacio. Pero déjeme terminar que usted no me quiere, usted parece que fuera Roy, una cosa. No, a mí me gusta la deliberación. Y a mí me gusta también que me oigan la posición. La primera idea es esa. La primera es que todo esto ha sido comentado, consultado, como usted le quiera poner el verbo, con el gobierno de Estados Unidos. Claro que tiene que ser, si no, no pudiéramos estar hablando que estaba. Y segundo punto, yo creería que al único país que le conviene todo el proceso de paz, Juan, ya que usted dice que ese es la farsa, son el capo, el dueño del narcotráfico y todo lo demás, Lo conoce el país. sería mucho más fácil hacer un proceso de paz y que entreguen las rutas, los cultivos, por cómo, a quién cuida, dónde cuida y dónde están los otros cultivos y por dónde y por qué puertos y cómo sale la coca. Y acabaríamos el problema. Ya que usted dice que esos son los dueños de todo, si los tipos se van a venir al ordenamiento jurídico, ¿por qué no se les puede decir? Y Estados Unidos creo que sería el primero en aplaudir eso. Senador, yo quiero Doctor tener Ceballos. un argumento un poco menos afectivo que el suyo, y es el hearing, o sea, la audiencia del actual embajador, Kevin Whitaker, cuando aceptó el cargo y le hicieron unas preguntas allá en el Congreso de los Estados Unidos, porque allá un senador tiene que aprobarlo, el Senado, usted lo sabe, un embajador. Debería ser aquí igual. Debería ser igual, pero imagínense a quién aprobarían ustedes. Pero bueno, el tema acá de tiene fondo, el tema de fondo es que Kevin Whitaker le hacen esa pregunta. ¿Usted que va a ser embajador de los Estados Unidos en Colombia renunciaría a la extradición en aras de beneficiar el proceso de paz? Y él dijo que no. De Entonces, rasguño. esa es, no, perdón, ¿cómo pero se esa es llama? una ¿Cómo se posición llama? oficial de los Estados rasguño Unidos. Del señor El- Overol y todo lo demás. No, pero no en una no, el negociación donde embajador- supuestamente todo el mundo va a negar Senador, en esto hay que ser muy serio. El embajador de los Estados Unidos, al que habría que invitar a este programa para que aclare el tema, dijo que él nunca, ni Estados Unidos, estaría dispuesto a renunciar a la extradición en aras de beneficiar a una persona por un proceso de Es paz. que no es una persona, es un país. Es No, un es proceso un de grupo paz. es un terrorista que grupo todavía terrorista. lo califican Por eso, así ellos. por eso. Ni siquiera le han cambiado la Yo caracterización. me imagino, sin saber mucho cómo fue la respuesta, estoy seguro que Ahí está el video. el futuro embajador lo único que estaba contestando era el overall, el rasguño, todo lo demás. No, el Lo embajador ma- dijo lo- que lo- los demás. continuaría con la extradición de Por personas eso, de la claro FARC. que no, pero no el que tenga delito político, no. ¿El de la FARC dijo? Sí, señor. Uy, vamos a tener que apostar. Hay que ver el video. Nunca me había resultado más fácil conducir este programa. Ellos dos solitos dimos la palabra. están haciendo el programa, ellos se dan la palabra. Yo hoy he sido, básicamente, es un anfitrión. Y en esa condición de anfitrión, les pregunto para terminar, en los minutos que nos quedan, ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el pronóstico de lo que sigue en este proceso después de que el presidente ha planteado la discusión? A mí me parece muy Senador audaz de Benedetti. parte del presidente de poner este tema sobre el tapete público para que usted y yo y todos podamos opinar sobre el tema. La opinión se informe de acuerdo a lo que uno pueda informar, porque estos temas es bastante difícil explicarlos. A veces le queda a uno difícil digerirlos para después tratar de explicarlo. Y yo creería que con todo lo que ha pasado la última semana, pues, yo recuerdo que cuando secuestraron al señor Alzate, yo el mismo día salí a decir que una vez que lo liberaran se iba a fortalecer el proceso. Y en esa época nos dijeron de todo por haber dicho eso. Sucedió ese tema, y ese tema conlleva varias cosas, Juan. Significa que ese grupo confía en las negociaciones.
y por lo tanto accede de alguna forma a liberar secuestrados, que ahora la gente no valora eso. En esta época, en proceso de paz, liberan a los secuestrados a los 15 días. Antes los dejaban metidas 6, 7, 8 años allá porque el gobierno de turno de pronto se olvidaba que había unos secuestrados. Pero entonces eso significa que vamos hacia adelante. Que el presidente se haya arriesgado a tocar este tema quiere decir que está muy consolidado lo que viene de los 3 puntos. Ahora vendrán unos temas que van a ser mucho más difíciles de digerir o que todos seamos capaces de discutir en sana paz, que es el de la participación en política, de cómo se debe hacer, el de las penas, y porque el de las penas en última, la participación política, tiene que empezar con esta semilla que puso el presidente, que es el tema de que si el narcotráfico es conexo. Doctor Ceballos. Yo no quiero mirar hasta tan largo plazo porque soy bastante pesimista, pero quiero responderle, Juan, que sigue, yo creo que las FARC tienen que explicar si son o no narcotraficantes, porque con ese audaz planteamiento que ha hecho el presidente, ya hay un lugar común, y esta discusión no ha salido de él, ¿cierto? Y ese lugar común es que las FARC son narcotraficantes, y ellos desde el principio del proceso han negado que lo son. Entonces yo creo que es muy importante que las FARC nos digan si son o no narcotraficantes y después miraremos cómo sigue el proceso. Desde mi punto de vista, ellos no son narcotraficantes como un fin, sino como un medio, como la gasolina. Por eso, pero tú estás diciendo que son narcotraficantes, toca negociar con narcotraficantes. Sí, pero a ver, no, estamos hablando que no es que toque negociar con narcotraficantes, toca negociar con unas personas para el delito político y después vienen unos delitos conexos, o sea, ese es como la colita del... Yo creo que hay que darle chance a las FARC que explique eso. Para mí, el narcotráfico es algo conexo que va pegado al cuerpo de ese monstruo, pero no en la cabeza como ustedes quieren poner. Para mí ambos son un monstruo. Sí, claro, pero ahí lo trato adelante. Que apenas arranca y que es crucial para el futuro del proceso de paz. Me ha dado mucho gusto tenerlos. La próxima vez los invito a ustedes dos. No se necesita que yo esté aquí. Ustedes vienen, graban y hacen esta conversación. Ahora que salgamos de aquí, que ya está, muy nos invita a comer. Grata y muy ilustrativa. Ya que no trabajó hoy, nos invita a comer ahorita. Muy ilustrativa para los televidentes. Esa es la discusión de fondo. ¿Hacia dónde va este tema del narcotráfico en las FARC? A ustedes muchas gracias por acompañarnos mañana, 10 en punto, aquí en Cable Noticias, con unos nuevos invitados en las 3 caras de la moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las 3 caras de la moneda con Juan Lozano.